Reveladas, 10 historias aterradoras de traileros embrujados en carreteras malditas. La noche caía a plomo, y las sombras se extendían como la oscuridad devorando todo a su paso. Javier, un joven padre con la responsabilidad de su familia sobre sus hombros, conducía su viejo tráiler por una carretera desierta, una herencia de su abuelo y una fuente de sustento. La neblina jugaba a esconder lo que había más allá de su limitada visión, y cada curva parecía susurrar leyendas de aquellos que nunca regresaron. No mires atrás, se repetía a sí mismo, aunque la tentación le quemaba la piel. De pronto, un misterioso paquete apareció en su camino, como un espectro que surgía de su propia inquietud. Mientras el motor rugía, un escalofrío recorrió su espalda. Solo es una entrega más, intentó tranquilizarse, pero el aire parecía cargado de un palpitar intenso, como si la noche misma lo observase. Sin embargo, cada vez que aceleraba, su corazón latía más rápido, y eso era algo que no podía ignorar. La obscuridad parecía cobrar vida, y en la radio, un murmullo inquietante emergió entre la estática: busca, el que no vuelve, caerá en la oscuridad. Su estómago se retorció. Necesitaba quitar esa inseguridad de su mente, había cosas que simplemente no podían ser ciertas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Javier seguía conduciendo, las luces del tráiler apenas iluminaban su camino. En el horizonte, figuras tenues comenzaron a asomarse. En un instante, se detuvo el aliento, las sombras parecían seres humanos, miradas perdidas en el vacío. Old Woman Margot, la vieja del pueblo, había advertido de algo oscuro. Algo que acechaba a las almas en las carreteras malditas. No se debe transitar por ahí después de anochecer, le había dicho con voz quebrada. La advertencia resonaba en su mente mientras las imágenes escalofriantes de sus vecinos desaparecidos bailaban ante sus ojos. Cada entrega se convertía en un viaje a lo desconocido. No tenía más poder que el que le otorgaba su deseo de proteger a su familia. En un cruce sombrío, el motor del tráiler titubeó y se apagó. Con el corazón en la garganta, miró por el espejo retrovisor y allí estaba, una figura oscura, de contornos difusos, casi ilusoria, que se desvaneció en un parpadeo. Por favor, que no sea real, murmuró. El miedo se enredó en su pecho, sus manos temblaron en el volante. El silencio alrededor era abrumador, opresivo. Un terror insidioso lo envolvió, haciendo que su mente girara entre la lógica y lo inexplicable. El faro del tráiler iluminaba lo que parecía una carretera interminable, pero no era. Era un pozo sin fondo, un camino atado a las leyendas de un pueblo que había olvidado su historia. Su mirada se centró en la dirección perdida del paquete. ¿Qué oscuro secreto le esperaría al final de esa ruta? Javier sabía que no podía escapar de lo que acechaba en la penumbra. ¿Habría sido él el elegido para desentrañar los misterios que hacían temblar a todos? Sin salida, el motor no respondía, y las figuras espectrales se arremolinaban, acercándose lentamente, sus ojos vacíos fijos en él. ¿Estaba listo para enfrentarse a su destino o sería otro que se perdería en la oscuridad? Javier se sintió extremadamente vulnerable. El motor no roncaba, y el silencio se había vuelto abrumador. Con un giro nervioso, intentó forzar el arranque una vez más, pero el vehículo permaneció inmóvil. La luz del faro proyectaba sombras alargadas que parecían danzar como espectros burlones a su alrededor. Tomando una respiración profunda, Javier se decidió. Sacó su teléfono, al ver que no había señal, la desesperación lo abrazó. Sin opciones, salió del tráiler, sintiendo el aire frío cortarle la piel. Al final de la carretera, las figuras seguían ahí, paradas, inmóviles, observando con sus ojos vacíos que no mostraban ningún destello de humanidad. Temblando, Javier se acercó a la parte trasera del tráiler, donde el misterioso paquete lo aguardaba. Era un bulto envuelto en una tela grisácea, su forma era irregular, casi como si tuviera vida propia. El miedo pulsaba en su pecho mientras se agachaba para inspeccionar el objeto. ¿Qué es esto?, murmuró,
aunque sabía que su instinto le advertía que no debía tocarlo. Sin embargo, el impulso de descubrir lo que contenía era más fuerte que su miedo. Al desatar la tela, un aroma nauseabundo emergió, como si el tiempo hubiera estado estancado. En el interior había una pequeña caja, con símbolos extraños grabados en su superficie. Su corazón latía como un tambor, sincronizando cada golpe con el murmullo en la radio que, aunque distante, no se iba de su mente. «Busca, el que no vuelve», resonó nuevamente. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, un grito que provenía de la dirección de las sombras. Javier se dio la vuelta, su cuerpo reaccionó antes que su mente, y sintió que el pánico se arrulla por su columna. Las figuras se habían movido. Estaban más cerca, eran sombras humanas y la oscuridad las había vestido con viejos harapos que parecían piel. Sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban la interminable pena de aquellos que habían sufrido allí antes. «No. No, esto no está pasando», balbuceó, retrocediendo lentamente hacia el tráiler. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los espectros había dado un paso adelante, y con una voz que parecía venir de un abismo, pronunció su nombre. «Javier». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Esa voz le era familiar. Era un eco de un pasado que creía olvidado. «Javier, ven a jugar con nosotros», el espectro sonrió, aunque su sonrisa nunca alcanzó sus ojos. El terror se topó con una memoria distante y dolorosa, era la voz de su hermano, desaparecido años atrás en esta misma carretera. El aire se espesó cuando recuerdos de risas infantiles y pérdidas asoladoras inundaron su mente. Quería correr, pero las piernas estaban pegadas al suelo, como si la noche misma lo retuviera. Cuando el resto de las figuras comenzó a moverse, convirtiéndose en una marea de sombras danzantes, Javier finalmente comprendió, no solo enfrentaba su miedo, sino que había un pasado oscuro que necesitaba ser desenterrado. Justo entonces, la radio volvió a cobrar vida, esta vez claramente: «Al que veas, no lo ignores, sigue el camino, o el final te atrapará». Javier, temblando y con un sudor frío en la frente, se enfrentó a su decisión. Él tenía que avanzar, enfrentar lo que le aguardaba. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo tiró de su chaqueta, una mano helada, que lo detuvo. ¿Podría ser su hermano? La noche se fue oscureciendo más, y el crujir de la tierra bajo sus pies sonaba como un lamento. «¿A dónde irás, Javier?». Una risa macabra resonó, un eco que atravesó la oscuridad. Con su corazón a punto de estallar, Javier se dio cuenta de lo que estaba por perder. Miró a los espectros, esperando obtener respuestas, pero en su interior, sabía que la verdadera respuesta se encontraba en lo que estaba por descubrir, enfrentándose a la oscuridad que había acechado en su familia por generaciones. La carretera serpenteaba más allá, y él sabía que debía tomarla, pero también sabía que el peligro lo acechaba. Una pregunta se formó en su mente, una que ni siquiera quería pronunciar en voz alta: ¿qué precio tendría que pagar por su salvación? Antes de desvanecerse en la noche, una última risa cortó el aire y dejó un eco que perduraría: «No todos los que cruzan el umbral regresan, y tú, Javier, ¿qué elegiste?». Javier sintió el frío helado de la mano sobre su chaqueta, como un yugo que lo mantenía atrapado en el lugar. Intentó zafarse, pero la presión era inquebrantable. Los espectros a su alrededor murmuraban entre ellos, y las sombras parecían unirse, formando figuras distorsionadas que se retorcían en danzas macabras. El aire estaba impregnado de un olor a descomposición que le revolvía el estómago. «¿Javier?». La voz, tierna y conocida, le resonó en la mente como un eco de la inocencia perdida. «¿Por qué no vienen a jugar con nosotros?». El rostro del espectro se iluminó momentáneamente, capturando una semblanza de su hermano, pero la ilusión se rompió rápidamente. Su piel estaba descompuesta, sus ojos eran huecos y vacíos. La radio comenzó a emitir estática de nuevo, como si intentara comunicarse, pero los murmullos de los espíritus la ahogaban. «Javier, no lo ignores». Desesperado, Javier se aferró a la caja que había encontrado en el paquete, sintiendo que había un poder oscuro emanando de su interior. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo paralizante le nublaba el juicio. Las sombras se acercaban más, alargando sus manos hacia él como si quisieran arrastrarlo a un abismo que aguardaba justo detrás de ellos. «¿Dónde están los demás? ¿Por qué no regresan?», gritó, intentando que sus palabras temblorosas los atravesaran, pero solo obtuvo risas burlonas a cambio.
Las figuras se aproximaban, marchando al compás de un lamento ancestral. El espectro que simulaba ser su hermano dio un paso más cerca, alzando una mano incorpórea. No temas, Javier, podemos ser uno otra vez, solo un paso y estarás aquí con nosotros para siempre. El pulso de Javier se disparó. La idea de reunirse con su familia, de escapar de la soledad y el dolor, era tentadora, pero sabía que algo horrible acechaba en esa invitación. Se dio cuenta de que su hermano, en ese estado, no tenía alma. Se había convertido en un prisionero de la oscuridad que había consumido a otros antes. Con cada paso que daba hacia atrás, el resplandor de la luz del faro lo mantenía a salvo por un momento. Pero la oscuridad no perdonaría su reticencia. Con un último empujón, Javier finalmente se liberó de la mano helada y corrió hacia el tráiler. Mientras subía, la radio opacó su grito. «No mires atrás. Corre». Las advertencias resonaron en su mente, empujándolo hacia una decisión definitiva. Al entrar al tráiler, Javier cerró la puerta de golpe y se lanzó sobre el asiento del conductor. La caja seguía en su mano, pesada como una condena. El sudor le corría por la frente mientras examinaba el artefacto, intentando descifrar los símbolos que adornaban la superficie. La risa de los espectros se intensificó fuera, y el sonido vibraba en el metal como un tañido de campanas funerarias. Él necesitaba actuar, pero el temor lo hacía dudar. Ya no podía escuchar la radio, solo el eco de su propio corazón retumbando en sus oídos. «¿Qué vas a hacer, Javier?», murmuró su conciencia, jarabe envenenado en su mente. «Si decides quedarte aquí, solo habrá sufrimiento. Si decides marcharte, ¿qué dejarás atrás?». Desesperado, recordó las palabras del espectro que alguna vez fue su hermano. «Sigue el camino». Al contemplar el volante, sintió que el destino estaba en sus manos, y el motor comenzó a ronronear débilmente. Era como si la máquina estuviera viva, alimentándose de su angustia y miedo. Pero en ese momento, un golpe resonó en el tráiler, una reverberación que atravesó la estructura y le heló la sangre. La puerta trasera se estremeció. Javier volvió a mirar hacia atrás, y lo que vio lo paralizó. Una sombra se perfilaba contra la luz del faro, alargándose de forma antinatural, y los ecos de una risa familiar resonaban nuevamente. «¿Vas a irte sin decir adiós, hermano?». Sin poder resistir, Javier dio un giro abrupto hacia la puerta, el pánico abrumando su ser. La sombra se alzó, y de repente, todo tomó una forma definida. Era la figura de su hermano, y él lo sabía, aunque era un reflejo distorsionado del pasado. El motor vibraba, y un nuevo grito resonó en su mente: «Señores, no podemos permitir que te vayas». Con el corazón en la garganta, Javier comprendió lo que estaba en juego. No solo su vida dependía de la elección que haría, sino también el destino de su hermano y de todos aquellos atrapados en esas sombras. La decisión estaba delante de él, y el costo se iría despejando. Tomara el camino que tomara, el terror ya había comenzado. ¿Podrás liberarte de esto, o se adueñará de ti para siempre? La incertidumbre lo abrumó mientras el frío seguía apretando su corazón y la risa de su hermano resonaba en su mente. La carretera parecía alargar sus caminos, y el oscuro misterio lo aguardaba, más cerca de lo que había imaginado. Javier sentía como el sudor le empapaba la camisa, mezclándose con el frío gélido que emanaba de las sombras que lo rodeaban. La figura de su hermano se proyectaba en el rincón del tráiler, su rostro retorcido por el dolor y el sufrimiento. «No debes temerme, Javier», decía, el eco de su voz en un tono tan familiar y a la vez tan ajeno. Era aterrador ver cómo la sombra de lo que una vez fue su hermano giraba alrededor del tráiler, la esencia de lo que solía ser ahogada por la oscuridad que había conquistado su alma. Javier respiró profundo, intentando encontrar claridad en medio del caos. «¿Qué deseas realmente, hermano?», preguntó, su voz temblando mientras cada palabra era drenada por el terror que permeaba el aire. Las risas resonaban como un coro fantasmagórico, y Javier comprendió que no estaba solo en su tormento. Otros espíritus se unían al espectáculo, devorando cada sonido que emitía. La presión de la caja en su mano se hacía más intensa, como si la oscuridad quisiera deslizarse a través de su piel. «Debes abrirla, Javier», una voz susurrante emergió de la radio, ahora chisporroteando en la confusión. Era discordante, llena de desesperación. «Es tu único salvación». La figura de su hermano dio otro paso,
más cerca de la puerta, y el rostro se deformó en un gesto que estaba muy lejos de la inocencia que recordaba. Ven, hermano, el juego acaba de comenzar. Solo necesitas confiar en mí, decía, sus ojos huecos reflejando un abismo sin fin. Javier comenzó a respirar más rápido, el aire pesando más en sus pulmones. ¿Era eso lo que quería? ¿Caer en la trampa del engaño? El sonido de las risas aumentaba, desmesurado y lleno de malicia, como si ellos supieran lo que él debía decidir. Dudando entre la opción de huir o abrir la caja, sus manos temblaban. Miró hacia el volante una vez más. En ese momento de incertidumbre, la radio hizo un estallido aún más fuerte. No puedes quedarte aquí, salir, eran las palabras urgentes, una advertencia desesperada que se entremezclaba con los ecos de la risa. De repente, la figura de su hermano pareció desvanecerse, como si se tambaleara en el limbo entre el mundo de los vivos y los muertos. La puerta del tráiler volvió a temblar. Esta vez, el golpe fue más feroz, casi desquiciante. ¿Te atreves a dejarme aquí? No puedes irte. Un grito brotó de los labios de Javier al mismo tiempo que su puño golpeaba la caja, deseando que revelara su secreto. ¿Qué hay dentro? ¿Cuál es el poder que me prometes? Las palabras caían pesadas en el aire, y en respuesta, las sombras se convulsionaron. Por un momento, todo se sumió en un silencio abrumador. La luz del faro atravesaba el tráiler, y entre las sombras, una imagen se formó. Cuerpos entrelazados atrapados en una red de lamentos, rostros espeluznantes que miraban fijamente a Javier. Eran otras almas perdidas, igual que su hermano. La verdad golpeó como un martillo en su pecho, no se trataba solo de un juego. Era una trampa mortal. Con un puñetazo en el volante, activó las luces del tráiler, y por un instante, la luz en el exterior pareció retroceder. «Salgamos de aquí», y gritó, pero lo que salió de su boca fue más una súplica que una afirmación de valía. Sus manos se aferraban con fuerza al volante, mientras se debatía entre huir o enfrentarse a lo que realmente acechaba en la oscuridad. La figura de su hermano apareció nuevamente, más grande y estruendosa, abriendo una boca desproporcionada que parecía devorar la luz que quedaba. «Tú eres mío, Javier. Ahora eres parte de nuestro juego». La desesperación en el pecho de Javier se convirtió en determinación. No iba a ser una víctima más. Con un último vistazo a las sombras, dio un giro al volante, sintiendo que la máquina respondía a su voluntad. Pero en ese segundo, sintió que algo crucial se rompía, como una conexión que se desgastaba. El rugido del motor vibró mientras el tráiler comenzaba a moverse, pero el eco de la risa y los lamentos persiguió sus pensamientos. La carretera era un laberinto, y a cada giro sentía que se acercaba más a lo desconocido. El camino se oscurecía, aterrador y lleno de sorpresas. ¿Dónde me llevarás ahora?, preguntó en voz baja, dirigiéndose hacia el abismo que prometía respuestas y horrores por igual. Enfocado en el camino, no se dio cuenta de que desde atrás, la sombra había comenzado a entrar al tráiler. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando percibió que algo enorme se acercaba rápidamente, y solo pudo escuchar una sola frase resonando en su mente: «El juego no ha terminado». La carretera se adentraba en la noche eterna, y Javier supo que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Podría encontrar la manera de liberarse, o estaba condenado a ser parte de esta pesadilla? La velocidad aumentaba, y el sonido del motor se convertía en un rugido gutural, un canto de guerra en medio del desierto oscuro. Javier apretó los dientes, intentando concentrarse. Miró por el retrovisor, y los ojos vacíos de su hermano ahora llevaban consigo la estela de sombras que dibujaban figuras grotescas. La risa se mezclaba con el eco de su nombre, convirtiéndose en un mantra perturbador. «No te acerques más», bramó Javier, su voz rasposa, desgastada por la angustia. Pero su hermano solo sonrió, mostrando una mueca que no era más que una caricatura del antiguo rostro que tanto amaba. La carretera se retorcía bajo él, cada bache y curva convirtiéndose en un zumbido que lo alejaba de la realidad. La luz del faro titilaba, revelando visiones inquietantes, rostros distorsionados de aquellos que parecían atrapados en un limbo eterno. Eran los perdidos, aquellos que habían sucumbido al mismo juego. La radio estalló nuevamente, esta vez gritando con una desesperación escalofriante: «No mires atrás. Sigue adelante». Se agitó al escuchar aquellas palabras, y un nuevo pánico cubrió su pecho. La advertencia resonaba demasiado cercana a su corazón, como un latido que no era el suyo.
Aceleró, pero a medida que el tráiler ganaba velocidad, la sombra en el asiento trasero se hacía más tangible. En un giro de la cabeza, Javier pudo ver cómo una mano puntiaguda se alzaba, extendiéndose hacia él. La textura de la sombra era como humo negro, pero había un parpadeo de luz que se deslizaba en ella, como si el alma de su hermano luchara por salir. «Ayúdame», gritó su voz, aunque estaba rodeada por ecos gemelos de sí misma. Pero el espectáculo no acabó allí. Una risa estridente salió de las sombras, volviéndose un estruendo que hacía vibrar el interior del tráiler. «Todo se queda aquí, Javier. No puedes escapar». Sintiéndose acorralado, Javier miró por la ventana, buscando un lugar donde detenerse, una esperanza que no parecía existir. La noche se había vuelto más oscura, una manta negra que cubría todo vestigio de luz. Cuando miró hacia el camino nuevamente, algo cambió. Desapareció la carretera, y en su lugar hubo un suelo delgado como papel. No podía ser. El tráiler tambaleó y comenzó a caer, y Javier sintió el vacío en su estómago. «No», gritó, aferrándose al volante. Ese solo movimiento era un intento de resistir lo inevitable. Mientras el tráiler se deslizaba, los gritos de las almas perdidas reverberaban en su mente, como si el aire mismo le reclamara. Con un último intento, golpeó la caja en el tablero. «¿Qué se supone que debo hacer?», su voz surgía en un susurro. Al instante, una visión apareció ante él. La imagen de un viejo cementerio, las lápidas marcadas con fechas olvidadas. Las sombras se retorcían entre las tumbas. Algo en su pecho se encendió. ¿Es eso lo que debo encontrar? La luz a su alrededor parecía delgada, como si fuera a romperse en cualquier momento. Pidió una respuesta, una señal que le indicara el camino a seguir. Y entonces la radio se encendió, apenas audible, y una frase emergió entre el ruido: «La verdad es la única salida». De pronto, un grito rompió la atmósfera, un lamento desgarrador que le heló la sangre. La sombra de su hermano se abalanzó sobre él desde detrás, y Javier sintió como la oscuridad lo invadía. Cerró los ojos, se concentró en la visión del cementerio, y en un impulso, se lanzó hacia la puerta del tráiler, abriéndola con la fuerza de la desesperación. El aire frío lo golpeó con fuerza, y en el último segundo, lo supo. El juego había comenzado, y él necesitaba jugar para sobrevivir. Pero cuando se lanzó hacia la noche, la risa se tornó un eco ensordecedor, y comprendió que su hermano estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras caía, su mente ardía con preguntas: ¿qué secretos ocultaba el cementerio? ¿Cuántas almas más estaban atrapadas en este ciclo interminable? Y lo más temible, ¿podría realmente escapar de su propio hermano? El impacto fue brutal y todo se volvió negro, pero antes de perderla conciencia, una última risita cortante atravesó el aire, resonando en su corazón: ¿tu viaje apenas comienza? Las primeras luces del alba apenas rozaban el horizonte cuando Javier recuperó la conciencia. El aire era fresco, pero un escalofrío recorrió su espalda al recordar la caída. Sus ojos, aún adoloridos, se abrieron lentamente. Estaba tendido en el suelo, rodeado de piedras y tierra suelta. El aroma de humedad y podredumbre llenaba sus sentidos, casi lo hacían vomitar. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Miró a su alrededor, y el horror se asomó. Se encontraba en medio de un cementerio antiguo, las tumbas apenas visibles entre la neblina que comenzaba a disiparse. Se levantó con dificultad, cada movimiento le costaba más de lo que podía soportar. La visión del lugar le erizó la piel. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y algunas parecían estar partidas, como si lo hubieran hecho por la fuerza. Fragmentos de nombres medio borrados se asomaban entre la maleza: Luis, Isabel. El eco de los gritos se hacía más presente, resonando con un lamento que lo envolvía. «¿Dónde estoy?», murmuró Javier, su voz temblando en el aire frío. Fue entonces cuando un ruido le hizo girar la cabeza. Un susurro, como viento entre los árboles, pero encontró aquellos árboles desmoronados. «Ayúdame». La súplica era dolorosa, y algo en su interior se encendió, una conexión. La sombra de su hermano le acechaba desde el más allá. Avanzó titubeante, y cada paso creaba un crujido sobre la tierra. Allí estaban las sombras, fugaces y distorsionadas, tomando forma en cada esquina. Alguien lloraba, un lamento que sonaba inconfundible. Se acercó un poco más, a medida que las sombras se hacían más nítidas, pudo distinguir figuras entre las lápidas.
Eran almas, atrapadas, pero a la vez, sentía que lo llamaban. Javier, resonó, una voz rota que reconocía demasiado bien. ¡Ayúdame! La angustia aumentaba en su pecho, ahogando su aliento. Detrás de él, sentía la presencia de su hermano, esa sombra que se alimentaba de su miedo, cautivándolo con su risa burlona. No, no déjame en paz, gritó, pero fue en vano. La risa se volvió aún más intensa, un eco que repercutía a través del cementerio. Debes elegir, Javier. Esta tierra tiene un precio. La agonía de aquellas almas se convertía en un vórtice de desesperación. Empezó a correr, pero la niebla lo envolvía, atrapándolo, haciéndolo tropezar. De repente, recordó la aduana de la radio, la verdad es la única salida. Pero, ¿cuál verdad? ¿Qué debía revelar? Sus pasos vacilaban, pero su mente gritaba por respuestas. Tropieza con una tumba y cae de rodillas. Se agacha, y una lápida semiderruida llama su atención. Aquí yace Mateo, leía, pero lo que lo impactó fueron las fechas, 1980 a 2000. El resultado de esa vida era abrumador, y el miedo invadía su ser. ¿Sería esto lo que le aguardaba? Mientras buscaba respuestas, sintió la mano helada de un espectro sobre su hombro. Se giró, y el terror lo invadió al ver la figura de su hermano, con esa sonrisa retorcida marcada por el sufrimiento. Tus respuestas están aquí, Javier. Tienes que decidir. De repente las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros eran una mezcla de desesperación y terror. La única forma de salir es... Antes de que pudiera terminar, las sombras lo arrastraron hacia el centro del cementerio, donde las risas retumbaban y el aire se volvía aún más denso. Las lápidas comenzaron a crujir, y Javier sintió que perdía pie. ¿Era realmente su hermano quien lo guiaba, o solo era el vehículo de su perdición? En un último esfuerzo, gritó, te lo prometo, no te dejaré atrapado aquí. Pero la risa resonó una vez más fuerte, más cercana, como una pesadilla que nunca acaba. Lo que comenzó como un intento de rescatar a su hermano, se volvía un juego mortal. ¿Podría desentrañar los secretos de este lugar y escapar antes de que el cementerio se tragara su propia alma? Una sombra se alzó entre las lápidas, y la oscuridad se apoderó de él nuevamente. ¿La verdad los liberaría, o lo condenaría a él? Las sombras se disiparon por un breve instante, y el viento aullante que arrastraba consigo las almas perdidas pareció calmarse. Javier sintió como las manos heladas que lo sostenían comenzaron a aflojar el agarre. Se recompuso y miró a su alrededor, asustado y confundido. Las figuras vagaban errantes, pero ya no parecían tan amenazantes. Eran más bien reflejos de su angustia, de historias atrapadas entre las piedras frías. ¿Dónde estás, Mateo?, gritó Javier, su voz rompía la penumbra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observó a su alrededor. Las lápidas, al igual que las almas, guardaban secretos. Era un laberinto de recuerdos y de olvidos. Sin embargo, la urgencia en su pecho no le daba tregua. Tenía que encontrarlo. Volvió a avanzar despacio, cada paso era una lucha entre su voluntad y el miedo lleno de ecos que resonaba en su mente. En su camino, se encontró frente a una tumba. La piedra estaba cubierta de una sustancia viscosa, como si las lágrimas de aquellos que habían llorado ahí nunca se hubieran secado. Se arrodilló a inspectar el nombre grabado. Héctor, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Ese era el nombre de un viejo amigo. No podía ser una coincidencia. De repente, una sombra se proyectó detrás de él, y una risa inquietante retumbó por el aire. Javier se giró, y se encontró con la figura de su hermano, que lo miraba con una mezcla de burla y anhelo. ¿Ves? Cada alma, cada nombre aquí está ligado a un recuerdo, a un dolor, dijo Mateo, su voz era un susurro, pero resonaba como un trueno. Cállate. No quiero escucharte, replicó Javier, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Cada tumba es una historia, un eco de lo que podríamos haber sido, continuó Mateo, acercándose lentamente. Si encuentras la verdad sobre mi muerte, podrás liberarme. Pero eso tiene un costo, tú también tendrás que ceder algo. El pavor en el pecho de Javier se intensificó. ¿Qué sabía realmente sobre la muerte de su hermano? Recuerdos se agolpaban en su mente, risas, secretos, una pelea que los había separado y una promesa que nunca pudo cumplir. ¿Qué debo hacer?
preguntó, casi un susurro. Buscas respuestas, pero ten cuidado, dijo Mateo con una sonrisa sombría. La verdad puede no ser lo que esperas. A veces, lo que nos ata son nuestros propios miedos. La idea de un sacrificio marcó un nuevo escalón en su terror. Cada palabra de su hermano lo empujaba más hacia un abismo del que no sabía si podría salir. La neblina oscura comenzó a cerrarse a su alrededor, como si resentida por su presencia decidiera atrapar su esencia. Mientras se debatía entre la realidad y su oscuro laberinto, recuerdos vagos comenzaron a llegarle. Como si las almas que lo rodeaban compartieran sus historias a través de sus lamentos. Historias de traiciones, de pasiones perdidas y sombras inquietantes. Javier cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente de sus pensamientos, preguntándose si la verdad sobre su hermano también lo condenaría a permanecer para siempre entre las lápidas. Escoge, Javier, susurró Mateo, mientras las sombras comenzaban a bailar erráticas a su alrededor, como para dejar claro que estaban listas para cobrar su precio. Javier alteró la respiración, sintiendo el peso de la elección sobre sus hombros. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a su hermano? Y en ese momento, cada respuesta a su dolor podría abrir una puerta a más oscuridad. A lo lejos, vio una luz titilante al borde del cementerio. Era como un faro entre la tormenta, pero también una trampa. Con cada paso que daba hacia ella, una parte de su alma empezaba a desvanecerse. No podía volver atrás. La decisión estaba a la vista, y la voz de su hermano reverberaba en su mente. Decídete. La verdad te espera. De repente, una figura emergió de la penumbra, con una mirada que congeló su sangre. Y la verdad, Javier, es más aterradora de lo que imaginas. El aire se volvió aún más denso, como si el mismo cementerio retuviera la respiración. La figura que había emergido de la oscuridad era un hombre hecho de sombras y susurros, su rostro apenas era un contorno. Javier sintió que su corazón se disparaba, la angustia se convirtió en un miedo palpable. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque su voz temblaba como una hoja arrastrada por el viento. Soy el guardián de los secretos, el que custodia aquello que no debe ser desenterrado, respondió la figura con un tono de desdén. He visto muchas almas perderse en la búsqueda de la verdad. ¿Crees que podrás soportar lo que hallarás? Mateo se acercó un paso, su expresión cambió, revelando preocupación por su hermano. No le hagas caso, Javier. Te querrá enredar en su juego. No todas las verdades son liberadoras. Silencio, niño insensato, respondió el guardián, ahora con un tono gélido que provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Las almas que buscan respuestas aquí están condenadas a vagar en esta tierra para siempre. Quizás tu hermano sea la siguiente. Los ecos de lamentos comenzaron a aumentar en intensidad, como una sinfonía de desesperación. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué se supone que debo hacer?, gritó, en un intento por superar el frío que se había apoderado de su cuerpo. Solo podrás salir con la verdad. Pero recuerda, al buscarla, puedes perderte a ti mismo. Cada respuesta tiene un precio, dijo el guardián, y su forma se hizo más palpable, casi humana, pero los ojos eran solo agujeros oscuros. Sigue la luz que ves, pero ten cuidado. Sin poder contenerse, Javier dio un paso hacia la luz, mientras los murmullos se intensificaban. Pero en el fondo de su mente, la advertencia del guardián resonaba. Mientras se acercaba, el murmullo se convertía en voces reconocibles, risas de su infancia, el eco de aquellos días felices, y después, palabras que los pesaban como piedras. No mires atrás. De pronto, se encontró ante una pequeña linterna antigua, iluminando un sendero que serpenteaba hacia las sombras. Era como si la luz quisiera guiarlo, pero también advertirle del peligro. La luz parecía pulsar, en un compás desincronizado con su propio corazón. Se estiró a tocarla, y un escalofrío lo atravesó al contacto. Visiones comenzaron a inundar su mente. Recuerdos distorsionados, escenas de su infancia que se entrelazaban con el dolor de perder a Mateo. Vio una pelea entre ellos, una verdad que se había ocultado tras el velo de la ilusión. Lo siento, Javier, pero yo nunca dejé de estar aquí, sonó la voz de su hermano en su interior. Era un grito de angustia, un apremio frío que le llenó de desesperación. Mateo, gritó, sintiéndose más perdido que nunca.
La linterna titiló con fuerza, y a su alrededor, las figuras comenzaron a acercarse. Eran almas, sus rostros torcidos en un rictus de angustia, como si clamaran por ayuda y a la vez lo condenaran a permanecer con ellos. ¿A qué verdad estás dispuesto a enfrentarte, Javier? Volvió a preguntar el guardián, irguiéndose frente a él con una presencia que parecía tragarse la luz a su alrededor. ¿Estás listo para dejar ir lo que te ata? El sudor corría por su frente, y un grito ahogado escapó de su garganta. Cada figura que se acercaba representaba lo que había perdido, lo que había fallado en su vida. Tenía miedo de lo que podría descubrir. Sin embargo, recordar las palabras de Mateo lo impulsó a dar un paso más. A veces, los miedos son el verdadero enemigo, se dijo, mientras su mente giraba caóticamente en torno a la opción que tenía frente a él. La linterna brillaba con promesas. ¿Sería el camino hacia la redención o un abismo del que no podría escapar? Con determinación, dio un paso adelante. Y en ese instante, el eco de un grito lo atravesó como una cuchillada. ¡No lo hagas! Pero era tarde. La luz lo absorbió, y la negrura se lo llevó al abismo. La mente de Javier se llenó de visiones turbulentas, tangentes de sus recuerdos más oscuros. Las sombras lo arropaban, una en cada rincón de su ser, anhelando reclamarlo. Mientras caía, la pregunta retumbó en su mente. ¿Y si la verdad era más aterradora que la muerte? La luz se desvaneció, y todo quedó en silencio. Cuando logró recuperar la consciencia, se dio cuenta de que no estaba solo. Una presencia familiar lo miraba desde las sombras, sonriendo con un aire de vibrante desesperación. Bienvenido de nuevo, hermano, ahora empieza el juego verdadero. Javier parpadeó, confundido. La familiaridad de la voz de Mateo lo envolvió como una manta helada. El espacio a su alrededor era un laberinto de sombras, una sala de recuerdos de los que había intentado escapar. Allí estaba su hermano, pero algo en su risa le heló la sangre. No era la risa infantil que recordaba, sino un eco hueco, un sonido que emanaba de lo más profundo de un abismo. ¿Dónde estamos?, murmuró Javier, intentando dominar el pánico que crecía en su pecho. En un lugar donde las verdades toman forma. Cada rincón, cada sombra es parte de lo que dejaste atrás, dijo Mateo, dejando que sus ojos grises brillaran suavemente. Tienes que entenderlo, Javier, no se puede escapar de los propios fantasmas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fantasmas? ¿Qué quieres decir? Mateo dio un paso al frente, pero su figura se desvanecía en el aire como humo. Ven, escucha. No todo está perdido, pero necesitas elegir. Puedes buscar la verdad o quedarte aquí, atrapado entre lo que nunca podrá ser. Las sombras comenzaron a moverse, susurros se alzaron a su alrededor, mezclándose en un coro de temores que habían estado escondidos en su mente. Recordaba las noches sin dormir, las reprimendas, las promesas no cumplidas. Gritos y risas se entrelazaron en un cántico desquiciado. A veces, la verdad duele más que una mentira. Resonó en su mente, pero esas no eran las palabras de Mateo, sino de alguien más, un eco oscuro. ¿Por qué es todo tan confuso?, gritó, desesperado. Yo solo quiero saber la verdad de lo que pasó contigo. Esa verdad tiene un costo, contestó Mateo, ahora más cercano, su expresión torcida entre la seriedad y el sarcasmo. ¿Puedes soportar el precio? Javier miró a su alrededor, cada sombra parecía cobrar vida, acercándose lentamente, como si esperaran su decisión. ¿Qué quieres decir con ello? No quiero hacer esto solo. Ayúdame, por favor. ¿Ayudarte?, dijo su hermano, la sonrisa apagándose, dejando que el dolor se reflejara en sus ojos. Nadie puede ayudar a un alma condenada a enfrentarse a sus propios demonios. Solo tú puedes romper la cadena. De repente, la sala pareció estallar en luz. La linterna que había encontrado brillaba intensamente, llenando el espacio con un resplandor casi celestial. Las sombras se frenaron un momento, titilando como llamas temerosas. Elige, Javier. La verdad o la condena de la duda, repitió Mateo. Sin poder resistir más, Javier se acercó a la luz. Era como si lo llamara, le prometiera respuestas y paz. Pero los murmullos de las almas perdidas a su alrededor se intensificaron, advirtiéndole. No, no vayas hacia la luz. Gritaban,
pero sus voces se desvanecían en el aire. Una visión se formó ante él, un instante congelado en el tiempo. Recordó aquella noche, la pelea con Mateo, un accidente. Las palabras lanzadas como cuchillos, el estruendo y el silencio final. La culpa lo inundó, y comprendió que su verdad estaba llena de dolor, pero también de redención. ¿Y si es peor de lo que imaginas?, susurró el guardián, emergiendo de las sombras como un espectro. Recuerda, cada revelación podría arrastrarte más profundo a la oscuridad. Justo entonces, Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y una sombra emergió del rincón más oscuro. Era otra figura, un rostro que lo miraba fijamente con unos ojos afilados. No tienes por qué enfrentarlo solo, habló la voz. Era un susurro suave pero aterrador, uno que sabía más de lo que dejaba salir. ¿Quién eres?, preguntó Javier, el terror apoderándose de su tono. La figura sonrió con malevolencia. Soy el pasado que creías haber enterrado. Ahora, la verdad será la más devastadora de tus revelaciones. La sala comenzó a desvanecerse, las sombras girando alrededor de él, mientras un alarido resonaba en su mente. La luz de la linterna pareció tambalear y el eco de las almas clamando por su destino se alzó como un mantre, empujándolo al borde de su propia tormenta. Javier comprendió que no había vuelta atrás. «Dímelo», gritó, estirando la mano hacia la luz. Pero todo lo que recibió fue un abrazo de sombras que lo sumieron en la oscuridad. ¿Podría enfrentar los secretos que había evitado? ¿O se convertiría en otro eco perdido en el abismo? La oscuridad se lo tragó, dejándolo en la penumbra, mientras una risa resonaba en el aire. Era su hermano quien se reía, o el guardián de secretos que había convocado a sus sombras. La oscuridad lo envolvía, y Javier sentía que las sombras se alzaban a su alrededor, una niebla espesa y cargada de secretos. El eco de las risas resonaba en el fondo de su mente, tornándose un mantra aterrador. La figura de su hermano parecía flotar entre la penumbra, una especie de ilusoria esperanza dentro de la angustiante tormenta. «Mateo», gritó Javier, pero su voz se desvaneció entre los murmullos. Su corazón latía desbocado, esperando respuestas que se negaban a llegar. ¿Por qué había decidido enfrentarse a la verdad? La luz de la linterna titilaba, como si supiera que cada instante era un paso hacia la libertad o la condena. ¿Te atreves a descubrir lo que realmente sucedió aquella noche?, la voz del guardián surgió de la negrura, cuajada de sarcasmo. Javier podía sentir su presencia, dolorosamente familiar, como una sombra eterna que albergaba los secretos de su vida. Recuerda, Javier, no todas las verdades alivian. Algunas solo traen más oscuridad. Las palabras del guardián se filtraron en su mente, girando en un torbellino. En su pecho, la culpa lo quemaba. Había un abismo que necesitaba desenterrar, su hermano, su ira, el accidente que cambió sus vidas por completo. Pero en su trauma, la lucha por la redención le daba fuerza. Tomó la linterna con fuerza y se adentró en la negrura. «Basta», murmuró, decidido a no dejarse arrastrar por los ecos de un pasado que lo atormentaba. «No me quedaré aquí, atrapado entre sombras». Durante su camino, las sombras parecían intentar frenarlo, desgarrando lo poco que quedaba de su fortaleza. Los rostros distorsionados de almas perdidas se reflejaban en sus miedos, y un lamento resonó dentro de su cabeza. «Vas a perderlo todo. Los recuerdos solo dejarás retratos borrosos». «No», gritó Javier, su voz resonando como un trueno en la penumbra. «No me arrebatarás mi memoria. Los sueños y los errores son parte de mí». Un fuego ardía en su interior, reflejando una determinación renovada. Tenía que liberar a Mateo, su único hermano, atrapado entre las sombras de su fenómeno. Listo para la verdad, la figura del guardián emergió de nuevo, apuntando hacia un sendero iluminado a través de las sombras. «Pero recuerda, el precio es alto». Javier dio un paso hacia la luz. Cada paso resonaba con ecos de risa y llanto, pero no se detuvo. Cada vez que recordaba la risa jovial de Mateo, su determinación se fortalecía. Había seguido huyendo de su pasado, pero ya no más. Enfrentaría su dolor. Las sombras comenzaron a distorsionarse, como si la luz estuviera desgarrando su existencia. Y cuando finalmente llegó al punto de luz, una voz familiar emergió entre las sombras. «¿Por qué volviste, Javier? ¿Acaso crees que puedes salvarme?».
La imagen de Mateo se fue formando, y los ojos de Javier ardieron con lágrimas. He venido a buscarte, pronunció con firmeza. No voy a dejar que permanezcas atrapado aquí. Te prometo que te liberarás. Para liberarnos a ambos, deberás confrontar la verdad. La voz resonó, pero esta vez había ternura, un eco de la conexión que siempre compartieron. Javier sintió una punzada de dolor en el alma. Recordó la pelea, la ira que había compartido. Ese último adiós que había resonado como un eco en su corazón, el instante en que Mateo se perdió. Fue mi culpa, no debí dejarte ir. Te quiero, hermano. De repente, el suelo tembló, y la estructura sombría que se había levantado comenzó a desmoronarse. No. Javier gritó, sintiendo la presión de las almas perdidas a su alrededor. No, no se hundirá otra vez. Mateo se adelantó, y sus manos se entrelazaron en un gesto reflejado de amor. La verdad duele, pero puede ser liberadora. Solo necesitarás enfrentarlo con valentía. Las sombras comenzaron a gritar, una marea de lamentos que retumbaban en su mente. Javier miró a su hermano, comprendiendo que enfrentarse a la verdad no significaba solo su redención, sino la de todos los que habían quedado atrapados en aquellas sombras. Con la decisión en su corazón, Javier levantó la linterna y gritó: «Paguemos el precio juntos. Estoy listo para enfrentar lo que sea necesario». La luz brilló con intensidad, y las sombras se arremolinaron, forcejeando entre sí como si supieran que un cambio inminente estaba pronto a llegar. En el instante en que la luz tocó las almas perdidas, un grito de agonía estalló desde lo profundo de su ser. «Liberamos juntos», murmuró Mateo mientras la luz se expandía. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse en un tormento de sombras. Y antes de que la oscuridad los reclamara, Javier y Mateo se unieron, sintiendo que la energía de su conexión era un poderoso lazo que no podía desatarse. De pronto, un estallido de luz iluminó el cementerio, y el silencio se apoderó del aire. Unos momentos después, Javier se encontró de pie, al borde de la carretera. Miró hacia atrás, y pudo ver una figura familiar, una sombra que sonreía y se desvanecía en la neblina de la noche. Ya no había dolor, ni lamentos, solo una calma silenciosa que lo envolvía. Javier respiró hondo, sintiéndose renovado, liberado del pasado. Caminó hacia adelante, sabiendo que la verdadera liberación había llegado. La carretera se abría ante él. Sabía que aún había una vida por vivir, y que siempre recordaría a su hermano con amor, no con culpa. La oscuridad había sido enfrentada, al fin. La luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo, Javier condujo hacia la esperanza. Recordó las palabras del guardián: la verdad es liberadora, pero el precio es enfrentarse a uno mismo. Y por fin, comprendió que su viaje no había hecho más que empezar. Tenía que continuar, y ahora saldría a la carretera con una luz en su corazón. Antes de dejar el pasado atrás, una última risa vibró en su mente, la risa de Mateo: «Siempre estaré contigo, hermano. Ahora ve y vive». Y así lo hizo. Pero tú, querido lector, ¿te atreverías a enfrentar tus propias verdades ocultas? La vida está llena de caminos en la penumbra. Nunca es demasiado tarde para buscar la luz. Pero recuerda, cuando lo hagas, cada paso cuenta. Cada elección es una oportunidad. ¿Qué camino elegirás tomar hoy? No olvides suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoya el crecimiento. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por supuesto, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.